luego, porque bueno, ahora tenemos que hablar de algo no tan agradable como viajar, porque tenemos que hablar de aumentos de precios. Bueno, ustedes lo saben, cada uno de nosotros cuando va a hacer las compras lo notamos, pero ¿cuáles fueron los productos que más aumentaron? Vamos a hablar de esto con Damián Dipache. Dami, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eleonora, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Dami, a ver, lamentablemente no nos traes buenas noticias en este caso. Vamos a hablar de aumentos. Sí, vamos a adelantar un poco los datos de inflación de mañana. Una inflación que se espera que tenga un piso de 3%. La inflación estaría desacelerando. Recordemos que en octubre fue del 3,8%, en noviembre desaceleraría ese crecimiento que tuvo, pero eso es el indicador general. ¿Qué está pasando con alimentos y bebidas? Sí. Nuevamente por encima del indicador general. Y cuando vemos la interanual, en definitiva, estamos viendo que la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, siguen subiendo de precios, por lo cual cuando cruzamos, y lo hemos dado acá en el canal, los datos con la UCA, se incrementa la indigencia y se incrementa la pobreza sin ninguna duda, porque cuando hablamos de precios, hablamos de cuánto ingreso recibe la población argentina para comprar estos bienes que te voy a decir. A ver. Medimos canasta básica alimentaria, ¿por qué? Porque mañana también se dan los datos de canasta básica alimentaria, y total. Al mismo tiempo que se dan los datos de inflación, se suma la canasta básica alimentaria y total. Bueno, escuchad los datos de incremento de aceite. Aceite creció promedio ponderado de la categoría 75,3% interanual. ¿75,3%? Sí, estamos hablando de un dato que más que duplica la inflación. Claro. Esto es promedio, quiere decir que hay aceites que han aumentado casi el 90%. Yerba aumentó 74,3% interanual. También hay yerbas que han aumentado más del 90% su precio en el año. Estamos hablando siempre de promedios, Dami, ¿no? Siempre son promedios ponderados. Promedios. De todas las marcas, todas las presentaciones medido con escáner de punto de venta, por lo cual es científica la medición, no es que tomamos datos y son en 670 puntos de venta de todo el país. Azúcar subió 67%, Eleonora, y huevos subió 63,8%, junto a arroz 62,4%. ¿Ves por qué se incrementa la pobreza y la indigencia? Claro. Porque frente a un indicador general que podría llegar a cerrar este año en el orden del 37%, esto, que es básico, bien está básico, creciendo, exactamente, duplica el indicador general. Entonces imagínate que mucha gente no llegó a incrementar sus ingresos a lo básico de lo que está dando la inflación. Imagínate si duplica al indicador, imagínate si el ingreso, en muchos casos, sobre todo aquellos informales, que son los que están en la indigencia y en la pobreza, a veces no han tenido ni siquiera... Ahora, Dami, acá te muestra claramente cómo están fallando los controles, porque digo, si hay algo que sí serviría, es un control de la canasta básica. Justamente por lo que vos marcás, ¿no? La pobreza y la indigencia está íntimamente relacionada con estos precios que veíamos recién en pantalla. Digo, estamos hablando de productos sumamente básicos, necesarios, los primeros en una listita que cualquier persona pone en su casa. Estamos hablando de aceite, yerba, arroz, huevo. Digo, ¿cómo eso no se pudo controlar? Te muestra nuevamente lo ineficaz o ineficiente que son esos controles, y lo pongo entre comillas, que se hacen de otros productos que quizás no tienen tanta incidencia o peso, ¿no?, en una casa. Sí, y también de los programas de cuidar los precios, porque en definitiva por fuera de esos programas está sucediendo esto. Te lo cruzo con la nueva noticia del día, con la ley de góndolas, que ahora se está reglamentando. Sí. ¿Servirá para que de alguna manera los consumidores tengan acceso a mejor nivel de oferta? Y yo tengo dudas en lo siguiente, ¿podrán controlarlo? ¿Podrán, digamos, controlar? Nosotros medimos que serían casi 450.000 productos que deberían controlar la ley de góndola. ¿Se podrá hacer? ¿Será eficiente? Otra duda, ¿esto no ataca los efectos y olvida las causas? ¿Por qué hay menos oferta en el mercado y se ha concentrado en ciertas categorías básicas como las que estamos diciendo al mercado? ¿Se ha concentrado porque, en definitiva, son tan malvados las grandes empresas que han logrado concentrar esa categoría? ¿O el Estado se ha olvidado de que bajar la presión tributaria sobre las pymes en los últimos 22 años las hemos fundido, desde el gobierno de Menem hasta la actualidad, por lo cual perdimos oferentes en el mercado?
porque es fácil, digamos, intentar controlar los efectos, pero nunca abordar las causas. Claro, y ahí es el gran problema de la Argentina, Dami. El gran problema, me parece que das en el clavo con esto que estás diciendo, ¿no? El gran problema, ¿no? Mirar siempre, correrla de atrás, digo, siempre ir detrás de lo urgente y poner parches, pero nunca mirar las causas y nunca arreglar las cuestiones de fondo. Tenemos los precios también de noviembre, el top 5 de los aumentos de noviembre. Así como veíamos recién, los precios que te mostrábamos eran de los mayores aumentos del año. Acá tenemos el top 5 de aumentos en noviembre. Bueno, fíjate, aceite 9,8%, decíamos que es uno de los que más crece interanualmente, también una de las categorías que más crece en el mes de noviembre. Sí. Jugos líquidos 6,6%, aguas saborizadas sin gas 6,6%, salchicha 6,6% y pan de molde 5,3%. ¿Es alimentos y bebidas lo que más va a abarcar evolución en el indicador general? No. Sube nuevamente ropa y calzado, o sea, ropa de vestir y calzado nuevamente está muy por encima del indicador. Está bien, hay una estacionalidad, sí, son las previas a las fiestas, pero a nosotros nos da una suba del orden del 5,5%, después que en el trimestre han aumentado fuertemente los últimos indicadores. Ropa de vestir y calzado, Leonora, sí, se estaría creciendo en el orden del 63% interanual. Y cuando hablamos de alimentos y bebidas, posiblemente estemos en el orden promedio del indicador del IPC, que va a dar mañana el orden del 49%. Mira. Hay un bolsillo diferente al promedio de la inflación que va a terminar el año. Y estamos hablando de lo básico. Ropa de vestir y calzado es canasta básica total. Alimentos y bebidas, canasta básica alimentaria, ¿bien? Claro. Ahora, Dami, ¿qué se calcula? ¿Un 37% ponele inflación que terminaremos este año? Sí, entre 36 y 37% es lo que se calcula. Recordemos que el relevamiento de expectativa de mercado que, digamos, informa el Banco Central está viendo una aceleración de la inflación en el próximo trimestre con un piso de 3,5% de inflación para enero, febrero, marzo y una inflación que hoy estaría en el orden del 50%. Veremos que logra establecer como política monetaria y fiscal el Estado frente a un momento donde hay mucha expectativa, recuerdo, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, y qué va a pasar en términos de cómo se financia el déficit fiscal en Argentina. A mí me parece que esas resoluciones parecería ser que en principio tenían corto plazo, pero hoy se habla más de una negociación marzo-abril, por lo cual tenemos que esperar, te diría, 5 o 6 meses más para arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dami, en el medio, sí, todo es incertidumbre, ¿no? Claro, totalmente. Dami, a ver si podemos dar alguna buena noticia. ¿Hay trabajos que le ganaron a la inflación? Hay trabajos que le ganaron a la inflación. Mira. Son muy pocos. Hicimos un relevamiento respecto de cuáles son los gremios que les ganaron. Operadores pulverizadores. A ver, tenemos los sí y los no. Vamos primero con los que sí, vamos con una buena. Después vamos a contarte los que no, que ya casi todos los conocemos más, ¿no? Pero ¿quiénes sí le ganaron a la inflación? A ver, ¿a qué nos tendríamos que haber dedicado, Dami? Bueno, los operadores pulverizadores son los que trabajan en el campo con maquinaria y tuvieron un incremento salarial del 58,5%. Un incremento muy, pero muy bueno, bondadoso para este tipo de operarios. Sí. Químicos, vinculados también al sector farmacéutico, 52,5% interanual. Aguas y gaseosas, a pesar de que la categoría cae, porque cae la categoría en el consumo en Argentina en el orden del 4,5%, tuvieron un incremento del 50% interanual. Cuando vemos en el caso de textiles, sí, en el orden del 40% y metalúrgicos 40%. También otro gremio que le ganó a la inflación, ¿no? 3 puntitos ahí, no más. Ponele que tengamos una inflación de 37. Sí, estaría en el límite. Estaría en el límite. Pero bueno, ya empatarla la inflación en esta Argentina es casi un milagro, te digo, ¿no? Estos son los que sí le ganaron a la inflación. ¿Y quiénes no? ¿No? Los que no le ganaron a la inflación, los que perdieron en realidad frente a la inflación. ¿Estos son los que más perdieron, Dami? Te diría que perdieron por goleada estos. A ver. Estatales, 7%. Yo digo, es necesario ajustar el gasto, es necesario reducir el déficit fiscal. Lo que sí después, digamos que en definitiva el ajuste existió. Mira, los estatales aumentaron solamente en el orden del 7%. Entonces es inevitable, digamos, pensar de que ahí hubo un ajuste, ¿no? Sí, sí. Perfumistas, 12%, esto está hablando del sector de la industria, los que se dedican a la industria de la perfumería,
telefónicos en el orden del 20%, estacioneros de servicio 21,4% y sanidad. En un año de pandemia 22,3%. Así que fíjate que estos perdieron, pero por recontra goleada frente a lo que son los datos de la inflación, ¿no? Ahora, sanidad lo subrayamos doble, lo ponemos con fosforescente porque no se puede creer, ¿no?, que hayan perdido contra la inflación en un año de pandemia. Es increíble. Y estando al frente de batalla. Claro, totalmente, poniendo el cuerpo como lo han puesto. Dami, siempre un placer hablar con vos. Muchas gracias. Besito grande. Beso grande. Hasta allí, Damián Dipache. Vamos